Vamos a continuar con la lección número 11. Si me salté una, ni modo, así se queda. No hay tiempo de andar editando, ¿no? Si escuchan de fondo el informe del COVID, sigan estudiando, no salgan, quédense en su casa. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado ya en cómo toma diferentes formas el puntero, indistintamente en donde yo lo coloque. Simplemente navegué con el puntero, pero no hice ninguna acción todavía. Aquí vamos a combinar ya la parte de introducir datos con diferentes acciones, tanto del teclado como del mouse, ¿no? Vamos a ya empezar a consolidar ahí la parte que vimos del mouse, la parte que vimos de los punteros y la parte de empezar a introducir datos. Celda activa. Es la celda que aparece en mi barrita o mi cuadro de nombres, pero además visualmente puedo ver que mi columna se ilumina, mi fila se ilumina y se enmarca en un recuadro. Importante. Vamos a empezar a ver una forma del puntero que no vimos ahí, pero ya es con respecto a la celda. Se observan en este marco, aparece un puntito en el extremo inferior derecho, donde también mi puntero cambia a esta forma. Hasta ahí le dejamos, ¿no? Vamos a continuar. Dijimos por ahí en la introducción que mi retícula o mi libro tiene un número determinado de columnas y un número determinado de filas. ¿Por qué no doy un número como tal? No es porque no me lo haya aprendido o no me lo sepa, sino la razón es porque hay una variación entre las versiones. Entonces, para no estar ahí aprendiendo ahí sí cada una de las versiones, pero además permítanme decirles que no conozco un archivo, o yo nunca he visto uno particularmente que se acabe toda una hoja, pero bueno, más allá de eso, como dato cultural lo tomo yo, vamos a saber hasta qué columna llega y hasta qué fila llega. Ya vimos que columnas es la combinación de mi alfabeto, los va nombrando desde la A a la Z y luego repite A, B, etcétera, ¿no? Y en mis filas sucede lo mismo, desde el 1 hasta un número n. Vamos a empezar a utilizar la combinación de teclas, ojo. Vamos a usar, ubiquen su tecla control, la dejo oprimida y luego voy a hacer mi flechita, en este caso a la derecha. Control, sin soltar control, me voy a oprimir derecha y luego suelto. Control hacia la derecha me va a llevar a la última columna de mi hoja. Ojo, esto solo es una hoja, ¿no? Habíamos dicho también ahí que en la parte del número de hojas no hay límite. El límite es los propios recursos de su computadora. Si tiene una computadora que no tiene mucha capacidad en cuanto a hardware, memoria, sobre todo memoria, pero pues procesamiento, disco duro, etcétera, obviamente entre más hojas tenga su libro con más datos, pues la va a alentar al momento que ya no la puedan, ya no sea funcional, ¿no? Ese es el límite de hojas. Pero en cuanto a columnas, mi última columna en esta versión es la XFD. Donde estoy ahora, mi celda activa, en mi cuadrito de nombres, observen que es XFD1, XFD de columna y la fila 1. Ahora voy a ir con control hacia abajo, me va a llevar a la última celda respecto a columnas y filas, que en este caso es en la columna XFD y la celda 1.048.576, es decir, mi límite en cuanto a filas es 1.048.576 filas, y en cuanto a columnas, mi última columna es XFD, la última celda en el extremo inferior derecho de mi hoja es la XFD 1.048.576. Voy a darle control y voy a oprimir mi flechita del lado izquierdo. Me va a llevar a mi columna A, que es mi otra, digamos, celda
última pero del lado derecho, control y la flechita hacia arriba me va a llevar a mi celda en la esquina superior derecha, la primera, que es A1. Importante, ahora no les va a quedar muy claro, pero lo vamos a ver. Cuando yo elimino una fila o una columna, en realidad no estoy eliminando la columna F, por ejemplo, o la fila 9. Lo que estoy eliminando es toda la combinación de celdas o todos los datos que estén introducidos, si lo hago por fila, en toda la fila o en toda la columna, y entonces hay un desplazamiento. Lo vamos a ver, lo vamos a hacer, pero simplemente para que el concepto que quiero que manejen ahora es que siempre voy a tener ese mismo número de columnas y ese mismo número de filas. Ahora que sé cuántas filas y cuántas columnas, voy a empezar con la introducción de mis primeros datos. A través de mi teclado, de mi dispositivo de entrada, estando en la celda A1, voy a colocarme y voy a empezar a capturar, en este caso, un carácter que es A. En ese momento yo ya introduje el primer dato a mi libro. Específicamente ese dato está en el libro 1, en la hoja 1, en la celda A1. Esa es su ruta de ese dato, de esa letra A. Cuando yo introduzco un dato, en ese momento mi celda cambia de estatus. Nuevamente voy a borrar la A, ahorita no les digo cómo borré, lo voy a hacer después. Voy a colocarme nuevamente, voy como si fuera un rollback hacia atrás. Y voy a colocarme nuevamente para decirles y mostrarles el estatus. Lo vimos cuando escribimos el ambiente gráfico. Voy a nuevamente poner la letra A, pero antes de poner A, observen que en mi estado, en el modo en la barrita donde me muestra el estatus de la celda, me dice que en este momento esa celda está en un estatus listo. Cuando yo pongo la letra A, cambia a un estatus de introducir, es decir, estoy introduciendo datos. En este caso solo fue A. Cuando yo doy Enter, es la primera tecla que vamos a usar para validar un dato, pero además de validar un dato, lo que va a pasar es que va a dejar ese dato en esa celda y por default me lleva a la siguiente celda en orden consecutivo hacia abajo, es decir, en este caso a A2. Voy a dar Enter. Ahora la celda A2 está en un estatus listo y la celda A1 ya tiene dentro de su o dentro de esa celda ya tengo un dato que es en este caso A. Regreso aquí y simplemente vuelve a tomar el estatus de listo. Ojo, no era A lo que yo quería poner, era Alberto. Si me vuelvo a poner, si me vuelvo a colocar como celda activa A1 y quiero completar mi dato a Alberto, que es lo que yo quería poner, si yo introduzco nuevamente la letra A, aparentemente ahí no pasa nada, es decir, aparentemente se activa como si yo quisiera continuar y completar mi dato. Le voy a dar intro y ahora la celda activa es A2. Aparentemente dio la impresión de que solamente completé la palabra al momento de teclear. Esto no es real. Voy a usar el mismo ejercicio, voy a poner la letra A para que se observe bien y no ahí ahorita verlo de autocompletar, y eso voy a usar E. Voy a dar Enter, nuevamente me pasa a la siguiente celda para realizar su captura, y a lo mejor no era E lo que yo quería poner ahí, era Omar, y entonces quizás lo que hago es
completar porque el efecto que tuvo el anterior es que solamente puse o me faltaba lo demás. O voy a dar Enter. ¿Qué pasó con el dato E? Esta es la diferencia entre introducir datos en Excel e introducir datos en un procesador de texto. El dato como tal estaba ahí. Al momento de volver a introducir datos de la manera de posicionarme y empezar a teclear, ese dato fue sustituido o fue borrado por el nuevo dato que yo empecé a capturar. Vamos a ver si este concepto quedó claro. Voy a poner nuevamente E, voy a dar Enter y quizás pienso que me faltó Ernesto, me faltó lo demás de la letra E. Aparentemente tendría que capturar la N, perdón, la R, luego la N, etcétera. Pero ¿qué va a pasar? Aparentemente tengo ya la E, entonces pongo la N, perdón, la R. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nuevamente, cuando yo capturo un nuevo dato de esta forma, que simplemente posicionándome y volviendo a capturar, el dato que estaba ahí lo va a sustituir o es sustituido por estos nuevos datos. Entonces, ¿cómo le hago para poder modificar o completar un dato sin que borre o se sustituya el dato que ya está en esa celda? Voy a poner Ernesto, voy a poner dos veces la S y la TO, voy a dar Enter, me doy cuenta que cometí un error, que Ernesto es con una sola S, me posiciono en la celda. Si por ahí capturo algún dato, ya sé que voy a sustituir ese dato por la nueva captura. ¿Qué opciones tengo? Ahí vamos. Voy a colocar mi puntero sobre la celda. En este caso puedo hacerlo incluso a la altura en donde voy a darle por aquí un zoom para que se vea más claro. A la altura donde está mi error, y entonces ejecuto la acción de mi doble clic con mi clic primario o clic izquierdo también, ¿no? Hago un doble clic y en ese momento se va a activar mi cursor en status insertar o insert. Voy a utilizar mi backspace o perdón, mi borrar hacia atrás o retroceso. Voy a borrar la letra que me sobra. Si observan, el status ahora se coloca en modificar, es decir, estoy modificando. Voy a darle Enter y se realizó la modificación. Es una forma. Ahora voy a poner Omar con doble A, voy a dar Enter, ya lo introduje. Si me vuelvo a colocar, está en un estatus nuevamente listo. Si quiero corregir, pero ya no lo quiero hacer con un doble clic, puedo utilizar mi tecla de funciones F2. Ya la conocemos. Voy a acercarme el mouse. Están mis teclas de funciones, la tecla F2. Posicionado en la tecla donde quiero hacer modificaciones, oprimo mi F2 y va a poner el cursor nuevamente dentro de la celda y el status nuevamente es modificar. Con mis flechitas voy a navegar a través de mi dato y con mi retroceso, en este caso voy a borrar la 1A. Voy a dar Enter, va a cambiar el estatus de modificar acá abajo. Nuevamente, voy a poner el nombre que escucharon en la sesión anterior, que se atravesó por ahí.
y voy a hacer otro ejercicio, que es darle clic nuevamente para que sea mi celda activa, pero ahora lo voy a hacer a través de mi barra de fórmulas. Voy a dar clic en mi barra de fórmulas. Si se fijan, el puntero cambia esta forma, el cursor cambia esta forma. Puedo borrar en este caso el error. Nuevamente mi status sigue siendo modificar, y ahora voy a utilizar no el intro, sino mi botoncito introducir. Mi barra de fórmulas pasa un status inactivo, mi celda pasa un status listo, se corrige el error, pero no me lleva a ninguna otra celda, se queda aquí. En el caso de enter me lleva hacia abajo. Otra forma de desplazarme una vez que introduzco un error, ya vi que con enter es acá, ya vi, ahorita voy a reforzar la parte de la barra de fórmulas. Voy a utilizar nuevo nombre, Luis, pero si no quiero ir hacia abajo y me interesa llenar mis celdas que están hacia el lado derecho, lo que hago es utilizar mi botoncito de ir a la derecha. Va a introducir mi dato y me va a colocar en la siguiente celda del lado derecho. Lo mismo pasa hacia el lado contrario. Puedo utilizar nuevamente introducir un dato en modo introducir. Una vez que lo capturo, oprimo mi flecha, pero para el otro lado, para el lado izquierdo, y me va a colocar ahora la celda activa en mi celda del lado izquierdo. Lo mismo funciona hacia arriba y hacia abajo. Ya hacia abajo ya vimos que es con intro, también funciona aquí con con mi flecha hacia abajo, me va a llevar acá, o ahora con el botoncito hacia arriba. Ojo, reforzamos, el puntero me lleva a través de mis diferentes celdas, a través de mi hoja, y para seleccionar una celda a la cual quiero hacer un cambio o una captura, etcétera, doy un clic. Aquí me muevo con un clic. Esto no es la acción de moverse, esto simplemente es la acción de moverme por sobre mi hoja. Me muevo, me coloco, doy clic, y esta es una acción de seleccionar y una celda activa. Hablamos de una celda ahorita solamente. Terminemos con introducir datos, pero ahora a través de mi barrita de fórmulas, para que vean ahí la diferencia. Voy a colocarme en una celda activa. Nuevamente voy a colocarme sobre mi barra de fórmulas para que mi icono tome una forma de cursor. Le doy clic. Cada que diga clic es el clic primario. ¿Por qué digo primario y secundario? Porque el mouse lo puedo configurar para que mi clic primario esté del lado derecho y entonces el secundario del lado izquierdo, o el primario del lado izquierdo y el secundario del lado derecho. Es decir, la referencia del lado izquierdo y el lado derecho, aunque digamos que por default entendemos que el izquierdo es el clic primario y el derecho es el clic secundario, no en todos los casos es así. Si eres zurdo, a lo mejor te interesa que el clic primario sea el derecho y el clic secundario sea el izquierdo. Entonces por eso no uso clic izquierdo y clic derecho. Prefiero usar clic primario y clic secundario, y va a depender de cómo cada quien tenga configurado su mouse para saber si es derecho o es izquierdo. Entonces uso mi clic primario para seleccionar. Voy a mi barrita de fórmulas con mi clic primario y entonces ahí puedo empezar la captura. Una vez que hago la captura, puedo utilizar este botoncito que se llama introducir, que ya lo vi. Hace la captura, pero además se queda mi celda activa, no se mueve hacia ningún otro lado. Si quiero modificar, voy nuevamente, doy clic.
y vuelvo a dar clic en introducir. Pero ojo, ¿qué pasaría si yo quiero borrar esa celda? Pensaría que este botoncito cancelar puede ser que elimine el contenido de esa celda, y vamos a ver qué acción es la que toma. Si yo le digo cancelar, lo que hizo fue cancelar, en este caso, la modificación que yo había hecho con respecto a este dato, y me deja el dato tal y como estaba, es decir, cancela la última acción, y mi dato no lo elimina, lo deja como estaba. Veámoslo ahora en una celda que no tiene dato. Voy a ponerme aquí y voy a poner un nombre. Si yo le doy aquí en cancelar, entonces ahí sí parecería que da un efecto de suprimir, pero en realidad ya vimos que no es así. Vamos a reforzarlo. Areli es el dato. Voy a dar que lo introduzca, me vuelvo a colocar ahí, me vuelvo a colocar acá, hago una modificación, y si yo le doy cancelar, mi dato me lo deja en el estatus anterior, y lo que cancela es la modificación que hice. Nuevamente no me mueve de aquí. A través del mouse también puedo hacer una captura, pero ya activándolo o poniéndome en el cursor con un doble clic sobre la celda. Estoy en mi celda, la quiero activar para empezar la captura, hago un doble clic y empiezo a capturar. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, voy a dar un enter para colocar abajo para hacer las mismas modificaciones que ya vi. Doble clic y me va a colocar en una modificación. Doble clic acá, es decir, clic, selecciono, doble clic, inicio captura o modifico algún dato que esté previamente capturado. Se pone en este status modificar. ¿Cómo borro o modifico? Pues ya lo vi, ¿no? Ya vi que estuve aquí viéndolo, lo voy a repasar rápido. Doble clic, me coloco en donde quiera borrar y utilizo backspace o retroceso o borrar hacia atrás, o puedo utilizar, si quiero borrar la parte de enfrente, el suprimir, ¿no? Ojo, si me coloco y utilizo aquí backspace, que es, lo voy a reforzar acá, que es borrar hacia atrás, que es retroceso, como no cambié del estatus listo al estatus modificar, es decir, no me introduje a la parte de modificación, no cambié ese estatus, pues borra todo lo que tiene el contenido de la celda y me permite volver a colocar nuevamente para que quede más claro. Aquí está el estatus listo. Si yo hago esto, ya vi que puedo en ese momento desplazarme y modificar, pero si solamente está mi tecla seleccionada y utilizo esta acción de borrar hacia atrás sin cambiar el estatus de listo a modificado, lo que hace es borrar y dejarme ahí la captura para un nuevo dato. Si utilizo nuevamente la selección y no cambio del estatus listo al estatus modificar y utilizo suprimir, vamos a eliminar el dato, pero no me deja en un estatus modificar, me deja en un estatus la celda de listo. Si quiero hacer algún cambio, volver a escribir un dato, tengo que darle doble clic o empezar la captura. Ok, backspace, que es borrar hacia atrás o retroceso, borra y me deja la celda en un estatus de introducir. Suprimir, borra el dato, pero no me deja en un estatus de modificar o de introducir, perdón. Ojo, hice solamente datos de tipo texto y ahorita vamos a empezar a introducir los datos de tipo texto y de tipo número. Eso será en la siguiente sesión. Aquí le vamos a dejar ahorita
todos estos ejercicios, vean el video y traten de repetirlos y de reforzar los conceptos, de ver que si es cierto, si no es cierto, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vemos en la próxima.